Esta es la primera vez que en España votan las mujeres en unas elecciones generales. La asistencia femenina a las urnas es masiva. Las elecciones incluyen otra novedad. Las derechas se presentan por primera vez unidas en una coalición de partidos llamada CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Su líder es José María Gil Robles y sus principios: religión, familia, orden y prosperidad. El resultado de las elecciones de noviembre da un vuelco total a la situación. La derecha triunfa, aunque no alcanza la mayoría. El partido radical de Lerroux, de centro, se fortalece. Los republicanos de izquierda sufren un batacazo y los socialistas pierden la mitad de los escaños que habían logrado en los comicios de 1931. El encargado por el presidente de la República para formar gobierno es el centrista Alejandro Lerroux. El año 1933 se despide con 500.000 de parados. Con este importante aumento del desempleo, España empieza a padecer los efectos de la crisis económica internacional iniciada en el año 1929. El panorama que ofrece Europa, que lleva varios años padeciendo la crisis, es desolador. Países pujantes como Inglaterra o Alemania se han derrumbado económicamente. Como consecuencia del paro y la consiguiente pobreza, se ha producido un claro retroceso del liberalismo en beneficio de partidos tanto de izquierdas como de derechas de signo totalitario y contrarios a los sistemas parlamentarios. En Alemania, la democracia ha sido aniquilada. Tras haber ganado las elecciones, el nazi Adolf Hitler se ha hecho con el poder absoluto y ha impuesto un Estado totalitario. En Italia, el fascismo de Mussolini se ha visto radicalmente reforzado por el auge del nazismo en Alemania. Cuando España encuentre una empresa En España, colectiva, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, acaba de fundar en octubre de 1933 un partido de corte fascista, Falange Española. Le mouvement que nous sommes en train d'initier en Espagne n'est pas une copie d'aucun mouvement étranger. Il a appris du fascisme italien ce que le fascisme a d'unité, d'autorité et de substitution des luttes des classes par une idée de coopération. El gobierno centrista de Alejandro Lerroux, que gobierna con el apoyo parlamentario de la CEDA, imprime un giro más conservador a la República y revisa gran parte de las reformas de los gobiernos de Azaña. En la oposición, los socialistas, desencantados por el alto precio pagado por su participación en el gobierno que les ha llevado a la derrota electoral, se radicalizan. Los llamados bolcheviques se hacen con el control, tanto del partido como del sindicato. Encabezados por Largo Caballero, comienzan a preparar poco después de las elecciones una huelga general revolucionaria como paso previo para implantar en España un Estado socialista. Amenazan con llevar a cabo su plan revolucionario si la CEDA entra en el gobierno. Los socialistas identifican a los cedistas con la amenaza fascista que se extiende por Europa. Asturias, 5 de octubre de 1934. La insurrección obrera que los socialistas han estado preparando se pone en marcha en la cuenca minera. La víspera, el jefe de gobierno había anunciado la entrada en el gabinete de 3 ministros de la CEDA. ¡No disparéis, hermanos! ¡No disparéis! ¡Viva la revolución! ¡Abajo el capitalismo! ¡Soldados, no disparen! Los revolucionarios asturianos asaltan los cuarteles de la Guardia Civil, del Ejército y de las fábricas de armas. Después de hacerse con la cuenca minera, toman Oviedo.
Asturias es el único lugar donde las izquierdas, incluidos los anarquistas y los comunistas, se han unido para una sublevación que allí de momento ha triunfado. ¿Ya? Barcelona, 6 de octubre. Lluís Companys, nuevo presidente de la Generalitat, rompe con el gobierno central y proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. La insurrección catalana, que no cuenta con el respaldo de los anarquistas, es aplastada después de 10 horas de lucha por el ejército. Se producen 46 muertos. El gobierno republicano suspende temporalmente el estatuto y encarcela a su presidente. La insurrección fracasa en el resto de España, incluida la capital, Madrid. Sin embargo, la llama revolucionaria sigue encendida en Asturias. El gobierno de la República declara el estado de guerra y encarga al general Franco la dirección de las operaciones contra los sublevados. Los enfrentamientos duran casi 2 semanas y son de una extrema brutalidad. Alcanzan la dimensión de una guerra civil. El ejército acaba por sofocar la Revolución de Octubre, que deja tras de sí un balance trágico. 1000 muertos y más de 2000 heridos entre los sublevados. 300 muertos y 800 heridos entre las fuerzas del orden. Cerca de 30.000 personas son encarceladas, entre ellas los dirigentes del PSOE y la UGT. La represión que sigue a la derrota de los revolucionarios encona aún más los ánimos. La Revolución de Asturias es el preludio de la Guerra Civil Española.